Ok. Bueno, una de las cosas que hacemos siempre con esto es colocar siempre algunas cosas de fisiología, anatomía, siempre les he dicho que hay que tener la integrabilidad del paciente. Y lo que nos interesa a nosotros y a ustedes es que las pruebas, manejar bien las pruebas de laboratorio, es la idea. Cada enfermedad tiene su particularidad. A veces uno puede decir, hay que pedir esto, no, va a depender muchas veces de la enfermedad propiamente. Entonces, cuando uno mira la enfermedad y puede hacer una trazabilidad de todo lo que significa la historia natural de la enfermedad o todo lo que significa el cuadro clínico, ahí es el momento donde uno tiene que generar los exámenes. Y no uno diría, pues hay que tomarle todo, ¿no? Y no es la idea. Entonces, por esa razón de que hay que jugar muchas veces hasta con la sintomatología del paciente para poder certificar. Y la idea justamente de las clases son esas, ¿no? No es que se aprendan, que ya es un asunto ya más de ustedes, ¿no? Aprender toda la parte de semiología, funcionamiento, etcétera. Pero sí, básense mucho en esos cuadros cuando corresponde a los exámenes de laboratorio, ¿ok? Entonces podemos empezar ahorita con algo de lo que significa la función renal, que vamos a repetir las pruebas que normalmente se utilizan. No estamos tocando otra cosa que sea extraña, porque ahora pruebas, definitivamente hay bastantes, inclusive hasta el manejo de las interleuquinas, lo que es los problemas renales, infecciones y problemas tubulares. Eso tendrá una parte y ahora nos dedicamos exclusivamente para revisar un poco lo que se pide normalmente en los problemas renales. Y la mayoría, cuando hablaba con el nefrólogo del hospital, me comentaba ese, ¿y cómo hayas que un paciente tiene problemas renales? A veces por el mismo control. Puede ser la edad también, cuando una vez el médico va y quiere controlarle la orina, etcétera, y encuentra que una creatinina está elevada. Entonces, muchas veces la detención es solamente por examen de rutina, porque todavía hay compensación a nivel del riñón. Y eso no ocurre cuando ya tiene, pues, un daño bastante marcado y aparece alguna sintomatología. Entonces, ustedes vean para que estos son cosas que presento siempre para que no se olviden, porque muchos de ustedes van a seguir la medicina interna, entonces, y ni aún, ¿no? Que de ginecología, pediatría, igual tiene que conocer estas importancias de las cosas, ¿no? La parte anatómica, funcional, semiológica. El riñón tiene funciones, parece mentira, este órgano tan pequeño tiene innumerables formas, ¿no? Ahora se está viendo mucho la parte oncológica y genética. No lo vamos a tocar porque definitivamente tendríamos que tener todo un cuadro muy grande, ¿no? Una clase no va a resumir toda la patología. ¿Qué cosa es lo que implica el riñón? El riñón es algo importantísimo, igual que el hígado, igual que el pulmón, y tiene que ver mucho con la cuestión de hemostasis, ¿no? Todo el manejo del volumen y la osmolaridad de los líquidos. La mayoría de sustancias, salvo la parte digestiva por el hígado, la mayoría de sustancias metabólicas o de hecho se eliminan por la orina. Por eso que actualmente ya hay investigaciones que están utilizando la orina para el diagnóstico genético y el diagnóstico oncológico. Y hay, por lo menos hay 15 enfermedades a nivel mundial hablando, genéticas, y hay algo de 10 diagnósticos de tumores oncológicos, cancerosos, con el diagnóstico de algún residuo, de algún componente químico de la orina. Entonces, la orina, vean cómo es importante, ¿no?
en todo lo que significa el manejo y diagnóstico. Y ¿qué cosa? Otra de las manifestaciones también tiene el riñón. Tiene que ver con la presión, definitivamente presión arterial, y hay esa conjugación de la renina, angiotensina y aldosterona. También hay una parte importante. Regula el equilibrio ácido-base, definitivamente es una de las cosas que maneja tanto la reabsorción de lo que es los componentes de bicarbonato o la excreción de los tonos que son hidrogeniones. Regula la eritropoiesis, también ya se conoce eso. Y hay otras cosas que ya se están demostrando también, ¿no? Regula también el componente de la vitamina D, y ahí participa el metabolismo también del calcio y fósforo, ¿no? Entonces, ya hay otras cosas que se agregan, igual que al hígado, también se agregan otras innumerables manifestaciones también igual. Y también, como usted dice, también participa en la gluconeogénesis, sobre todo en los ayunos prolongados. Y es solamente para que vea un esquema de todas las particularidades que hay: angiotensina, la participación de la renina para derivar la angiotensina 1 a la angiotensina 2. Igualmente, lo que hay el ECA, que está famoso por la cuestión de la pandemia, y esto tiene su componente, ¿no? En la cual hay participación también en la actividad simpática, en la reabsorción de sodio, cloro y potasio, y también la retención del agua, ¿no es cierto? Igual también las glándulas suprarrenales, igual también lo que llama la presión arterial, y también un componente también a nivel de la hipófisis, ¿no? De las hipófisis, digo. Y esto tiene que ver con HAT, para también regular también lo que es el volumen y vemos toda esa circunstancia, ¿no? De lo que ya se menciona aquí: retención de agua, la volemia, perfusión, etcétera. La importancia también de este sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ahora, ¿qué nos lleva a la importancia a nosotros? Que definitivamente hay muchos manejos, ¿no? En este caso de laboratorio, para el diagnóstico también de patologías renales. Solamente mostrarle igual, para que no nos olvidemos. Ahora, una de las cosas fisiológicas también, bioquímicas también igual, es hablar también de lo que son la filtración, ¿no? Y están las fuerzas de Starling para poder ver qué solutos, qué elementos van a ser purificados a través del nucleomero, ¿no? Y la importancia ahora, que se da bastante en anatomía patológica también, es el componente de la barrera de filtración. Y ahí está de manera esquemática el endotelio capilar, la membrana basal y las células y los podocitos, ¿no? Que ya últimamente se está manejando bastante con respecto a enfermedades de tipo inmunológico. En general, las pruebas que se utilizan, y esto siempre lo remarco, estamos referidos a las pruebas basales, ¿no? Todas las enfermedades que conllevan nuestras patologías, salvo las que son muy superficiales, así, entre comillas, porque al final depende no de la enfermedad, sino del huésped. Pero las pruebas basales son importantes, y enumero cuáles son las que generalmente utilizamos nosotros, ¿no? El hemograma, glucosa, urea, creatinina. Son pruebas basales para ver la situación del paciente. El examen de orina, y en algunas oportunidades también proteínas totales y fraccionadas, porque tiene que ver con las pérdidas. Entonces son las pruebas normalmente basales que puede tomarse a cualquier paciente, que en este caso estamos viendo la situación renal, y que nos va a ayudar también a ver el fondo, ¿no? Del paciente. ¿Qué otra cosa más dentro de las pruebas renales se tiene que pedir? Hemos visto lo que significa el equilibrio ácido-base, es importantísimo. En problemas renales también hay sodio, potasio, calcio y fósforo, también tiene que ser
determinado también con los exámenes. Y los electrolitos estos electrolitos pueden ser tanto en sangre como en orina. La osmolaridad del plasma, aunque no es una prueba que se le hace rutinariamente, pero es importante también solicitarla. La coacción también y dilución, que son pruebas bastante tediosas, diría, que generalmente se utiliza otro tipo de elementos para poder valorar a nivel tubular. La capacidad tubular de acidificar la orina, que también es otra, la eritropoyetina y la creatinina-aldosterona. Otras pruebas también son la proteinuria 24 horas, orina 24 horas, y esta es una de las cosas que se está utilizando actualmente para ver el daño inmediato renal, ¿no? La albuminuria. Luego también la calcemia, fosfatemia, en caso de pacientes con problemas crónicos. La citocina C, que tiene también sus elementos para decir, para esto se utiliza. Lógicamente, de todo esto, la urianálisis es un screening, es un seguimiento, es un monitoreo que ayuda mucho al médico a determinar si hay alguna otra secuela, ¿no? Y si en caso hay un problema de tipo infeccioso, el urocultivo es como línea general. Entonces son pruebas generales, ¿no? No a todos se les va a pedir lo mismo. Ahora, en caso de la filtración también, esto tiene que ver con, se comenzó a utilizar sustancias, ¿no? Que no se absorba, que se elimine constantemente, que no haya participación, por lo menos, no haya mucha participación del tubo renal, porque si no, ya no habría una manera de calcular una filtración adecuada. Y para esto ya se utilizó sustancias como ya ustedes las conocen, ¿no? Estas son algunas condiciones que se pide a nivel de literatura, que hay algunas, y esto implica también que a veces cuando uno pide una prueba hay que tener en cuenta si es niño, si es anciano, o está en gestación, o tiene otro problema de tipo prostático, ¿no? La ancianidad es una de las cosas que también altera mucho las pruebas, ¿no? Inclusive hasta ahora las mediciones. Entonces, para determinar la filtración glomerular, tenemos dos tipos de sustancias, una sustancia exógena y endógena. La mejor prueba para las sustancias exógenas es la inulina, y hay otras pruebas isótopas. El problema es que son pruebas muy tediosas, no lo utilizan definitivamente, porque son pruebas que necesariamente se utilizan para investigación clínica. Esto es mucho mejor que la creatinina, pero definitivamente no es lo adecuado, conveniente, ni comercial, ni como una prueba de rutina, una prueba fácil de hacer. Y entonces esto de acá se utiliza más como prueba de exógeno, como prueba de filtración, que son buenas, mucho mejor que la creatinina, pero solamente de uso de investigación. Y las pruebas endógenas, ya las conocemos nosotros, la creatinina. ¿De dónde parte la creatinina? Y nosotros tenemos acá, por ejemplo, que la creatina, que puede empezar en el hígado, riñón, páncreas, y uno se da cuenta, pues, ¿no? Que a veces dice, no, pero no hay pruebas específicas, en nuestro organismo no hay pruebas específicas, ni siquiera las pruebas oncológicas, pero sí por localización, por clínica, o porque hay abundancia de esta, se puede determinar a veces una patología. Pero tendría que ser una biopsia netamente para decir esto es de tal lugar y esta es la patología. Pero la creatina, entonces se forma, todo esto se forma como fosfocreatinina, que es un material de energía. Ahora, la ventaja de que la transformación de estos elementos en creatinina es que esto es algo constante, ¿no? Y solamente diariamente 1 al 2% de creatina muscular se convierte en creatinina. Su producción es proporcional a la masa muscular. Pero esto se forma constantemente. Entonces es una buena línea para la filtración. Normalmente se filtra libremente por el glomérulo. Solamente hay una cantidad muy, muy baja que puede ser secretado por el túbulo. Pero también esto es interesante, ¿no? Porque justo cuando hay problema de insuficiencia renal, hay mayor secreción, que llega al 50% a nivel del túbulo renal.
El problema de la creatinina, y esto también conlleva no tanto el dosaje de creatinina, ¿no? El análisis, sino es cuando es parte de la depuración. Y actualmente ya hay 13 fórmulas, ¿no? Y algunos consideran que sí, que no, algunos hacen una mezcla, pero hasta ahora, como digo, no hay una estandarización, en algunas condiciones, pero no hay estandarización. Tenemos nosotros usando, en la mayoría de nuestros hospitales, una fórmula antigua, ¿no? Hace mucho tiempo, hace muchos años, decíamos que de verdad no representa una verdadera depuración, salvo que ya el paciente tenga con todas las secuelas de insuficiencia renal. Pero hay 13 fórmulas, hay que buscar la más adecuada. Esta es la cantidad de creatinina que puede haber, ¿cierto? Es lo más importante. Está por ahí también lo de las mujeres. Hay algunas consideraciones también de perjuicio, ¿no? Y se dan cuenta, también las creatininas no es fiable, las cantidades que salen en pacientes con una obesidad mórbida, ¿no? Y también cuando hay anasarcas, o hay muchos edemas, también hay una alteración ahí. Pacientes que están prácticamente en la fase caquéctica del cáncer frecuentemente, y también muchas veces en el embarazo también hay una alteración de las cifras de la creatinina, y no que esté una persona que está con insuficiencia renal. Se dice, y esto lo vamos a revisar porque son cosas técnicas, pero sí para que se muestre, ¿no? Las fórmulas de Cockcroft y MDR, que son los más frecuentes usados, y se utilizan en adultos. Y de Schwartz se debe utilizar en población pediátrica. Esos son comentarios extranjeros, ¿no? Acá todavía seguimos usando la fórmula de la creatinina, de suero, en orina, volumen, etcétera, ¿no? Que no es muy exacta, pero se están usando. Son 13 actualmente y algunas veces se reportan en otras. Y acá están para que ustedes solamente observen la fórmula del MDRL, las otras que son variantes también igual, y la que debe utilizarse también igual actualmente. Y ahí utiliza la edad también, ¿no? Que es una variante. Entonces, eso ya son situaciones técnicas. Y acá solamente ver la validez, ¿no? Si podemos nosotros, por ejemplo, en la fraccionación los celulares que van a esta cantidad, utilizando las fórmulas, también hay una variable. ¿Se dan cuenta? Todavía hay una variable. Eso ya tiene que ser determinado, la secuencia de esto es el nefrólogo. Nosotros solamente damos, ahí sí es una cantidad, pero como les digo, las fórmulas no son, actualmente no hay una fórmula que diga exactamente, por eso estamos jugando a veces con 2 o 3 fórmulas para dar una variable, ¿no? Entonces la creatinina, que es una de las pruebas rutinarias, si nos es útil, inmediatamente se realiza. No que puede haber algunas variables también con respecto a la edad, el sexo, la situación, como ustedes han visto, la obesidad y el estado gestacional. Pero a pesar de eso, sigue siendo la prueba más confiable con respecto a mirar que hay un problema de tipo renal. En caso de la urea, el 90% es eliminado por riñón. Pero acá también hay variables, la variable tanto de lo que es ingesta y catabolismo proteico, por lo tanto no es una prueba útil para utilizarlo como, como un eje de la filtración glomerular, ¿no? Solamente se da compromiso con la creatinina. No siempre la creatinina y la urea están elevadas. Muchas veces la urea está elevada y la creatinina está con los bordes, ¿no? Y eso no va a implicar pues que haya un problema ahí, muchas veces es por situación metabólica. Entonces por esa razón tienen que estar las dos para complementarse y hacer la rutina del manejo monitoreo las dos, no una sola. Y si no, preferiblemente hacerlo con la creatinina, porque aquí sí hay muchas variables de tal. Hay una prueba que se está realizando que se llama aclaramiento medio de la urea creatinina.
y esta es la fórmula. Lo dividen entre 2. Se dice ¿por qué? Porque por la variable que hay en la urea y la variable que hay en la creatinina. Entonces, si se saca la mitad, estamos viendo esa progresión, ¿no? De que puede ser, como decir, ¿no? En caso de la urea, me va a dar una infra cantidad, ¿no? O sea, va a tener un monitoreo muy, muy bajo, ¿no? Porque no es útil para la filtración y la creatinina lo va a compensar. Lo que han hecho es las dos, dividir entre 2 y es sacar un aclaramiento medio de ambos, juntos, ¿no? Entonces, con eso se están basando. Con eso se están basando, entonces, y acá vemos nosotros eso, ¿no? Pero que yo haya visto eso, le digo, a pesar que esto se lo hacen más en España, no sé de verdad si lo están, por lo menos en el Espiritu no lo están haciendo, este tipo de alternativa, ¿no? Para manejar también la urea con la creatinina. Prefieren dejar la creatinina y utilizar la urea. La urea y dejar la creatinina y descartar lo que es la urea solamente como una especie de complemento. Y los valores que ustedes ven acá, tanto de lo que es la urea, etcétera. Y también son variables, se dan cuenta que varía con respecto a la edad y el envejecimiento, que eso también ya hay notas, ¿no?, de variación. Dios, ¿qué me olvidaba? Tenemos, después de la urea, la creatinina, acá a rato se me va el video, la urea, creatinina, y tenemos también la cistatina C. ¿Y qué es lo importante de la cistatina C? Que hay muchas cosas bioquímicas, como le digo, eso ya tiene su momento y su tiempo, ¿no? Está en el glomérulo y catabolizados a nivel tubular. Ahora, le hablaba esto también al nefrólogo, le digo, ¿y por qué razón no pides cistatina C? Y lo deja para ciertas particularidades, ¿no es cierto? ¿Para quién los deja? Para poblaciones de trasplantados, la cistatina C. Es más eficaz que la creatinina para detectar el deterioro inicial de la función renal, o sea, el fracaso renal agudo. Algunos lo utilizan, no digo que no, pero más están circunscritos a ciertas poblaciones, ¿no? Trasplantes, y acá está. Niños, ancianos y pacientes con problemas hepáticos cirróticos, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que producen menos producción endógena de creatinina, para que no haya acá pedir una creatinina a ellos, obviamente hay alteración, o sea, preferible pedirle una cistatina C. Entonces, hay dos poblaciones importantes, ¿no? Trasplante, pacientes trasplantados, niños, ancianos, pacientes que también tienen un problema de tipo cirrótico. ¿Okay? Esto ya es un agregado, porque también la cistatina C no solamente es exclusiva de riñón, ¿no? También predice el riesgo cardiovascular y también la mortalidad global, mejor que la creatinina, o sea, en este caso por la falla renal aguda. ¿Qué otras pruebas hay para esto? Muy poco se utiliza, puede utilizarse la HAT cuando hay algunas consideraciones, pero también hay el sodio, el potasio, que la literatura lo refiere, ¿no? Pero lo he visto usar muy poco por la complejidad de cosas. Porque para ver nosotros la capacidad de concentración, y esto tiene que ver a nivel tubular, tiene que tener una prueba, ¿no? O sea, cambios de la modalidad
por la deprivación hídrica, tiene que bajar para que pueda estimular la JAT, en este caso la monoantidiurética, y luego se le administra 20 microgramos la demospresina por vía nasal. Entonces se comienza a valorar el sodio y el potasio que están siendo atraídos, se puede decir, por esto, ¿no? Por todas esas, y ahora estamos hablando solamente de un aspecto, ¿no? Porque acá tiene que tener una preparación. A veces la privación hídrica no solamente es 24 horas, o sea, horas, hasta 24 horas o más también, limitando, ¿no?, las cantidades. No se va a decir que no va a tomar agua todo el día, ¿no? Entonces, son pruebas pues, que van a necesitar una preparación exclusiva del paciente, un personal exclusivo del paciente, un lugar exclusivo para el paciente. Difícil. Pero sí son pruebas que se han hecho en otros lugares, que hay las mismas condiciones. Y se sabe que el sodio urinario es un indicador excelente de la capacidad de reabsorción tubular. Entonces, pero ¿cuál es la limitación también? Que hay que saber cuál es el balance total del sodio. O sea, hay que averiguar en ese paciente, hacerles pruebas tanto en sangre como en orina y luego hacer la prueba de concentración. Entonces, un poco difícil, pero se considera también. Hay pruebas alternativas, las hay. Luego también la excreción fraccionaria y también igual la excreción también, ahora es la excreción del potasio. Igual las dos, a pesar de ser útiles, generalmente se han utilizado para otro nivel o específicamente cuando ya hay evidencia de una lesión tubular o hay problemas de enfermedades o síndrome de tipo tubular y se hace un trabajo muy aparte, ¿no? Quizás cogido a otro nivel. Pero en el hospitalario lo he visto muy poco, este tipo de pruebas. Pero hay pruebas alternativas, ¿no? Acá solamente para que vean la concentración osmolar, ¿no? Es también diferente. Acá para que vean cerca también de esto, del sodio y también del potasio. Solamente mostrarles para qué se están utilizando, aunque en nuestro medio, como te digo, están muy limitadas las cosas. Muy, muy limitadas. ¿Qué otra prueba, aparte de la creatinina, citatina, la urea, que también tiene que ver con la depuración, la prueba de concentración, y tenemos una de las pruebas que nos ayuda mucho, ¿no?, que es la prueba de orina. Ya ustedes han tenido una clase, pero solamente mencionarlo. Cuando nosotros queremos también valorar algo de tubular, ¿sí?, la densidad es también una probabilidad de manejarlo. Porque acá hay muchas veces sucede que hay una densidad que es muy baja, ¿no es cierto? Una densidad que no se modifica con los días, la semana, etcétera, sigue la misma, pues es una densidad estable. Estamos hablando, ya hay un problema de tipo tubular, ¿no es cierto? Entonces, ya ahí nos ayuda a nosotros a manejar también de manera tentativa, ¿no?, que hay un problema. Una densidad siempre tiene que ser constante, ¿no? Se dice cuando una cosa es constante porque está, ¿no?, ausente, pero tiene que haber ese equilibrio, ¿no?, un equilibrio. Entonces hay siempre esos cambios, ¿no?, porque uno consume elementos, no solamente sales, azúcares, solutos. Entonces la orina tiene que brindar también todas esas alternativas de manejo, ¿no? Y la densidad es una de las cosas. Y hemos mencionado también acerca de las prácticas, el color, el aspecto importante, las proteínas, y esta es una de las cosas que estoy remarcando mucho. Cuando ustedes hayan en el examen directo, que puede ser por sulfuro salicílico, una proteína, y lo vamos a ver dentro de un ratito, pero también por la cinta de orina, proteína hasta 3, 4 cruces, eso no es diagnóstico, esa es una alternativa de manejo que está perdiendo proteína. El diagnóstico para determinar que hay una proteinuria es una orina de 24 horas. Eso nos va a indicar ahí si el paciente está con síndrome nefrótico o síndrome nefrítico, o está perdiendo también ciertos niveles. Entonces, tanto el sulfuro salicílico como la orina, la cinta de orina que nos digan proteínas positivas,
no podemos basar nosotros a determinar que este es un síndrome de tal tipo. Tenemos que hacer una orina de 24 horas para la proteinuria. Y vemos nosotros que hay esto, ¿no? Todo un sinnúmero de elementos también que son importantes para determinar también la patología del paciente. Solamente una mención, nada más con la aldosterona, que muy poco lo tratamos en esto, ¿no? Generalmente va hacia otra línea. Y acá, por ejemplo, es tanto se puede hacer en suero, plasma, en orina de 24 horas, ¿no? Y el significado clínico siempre va a estar ligado, ¿no?, a lo que significa también el volumen y lo que significa la presión arterial, que eso es lo que han visto ustedes por el componente también del ACE, ¿no?, que también se tiene que manejar para derivar también las angiotensinas. La renina, el sistema renal, que es la renina que pertenece a lo que es el riñón. Y acá solamente es mencionarle cuando es primario y secundario, y hay una diferencia. Cuando se hace una renina con baja actividad y aldosterona alta, o sea, en cantidad, estamos hablando de un primario. Y cuando estamos hablando de un aldoteronismo secundario, tenemos una renina alta y una aldosterona también alta. Entonces ya tenemos hablando de un aldoteronismo con otras patologías más, ¿no? Eso es lo que se va a revisar posteriormente. Bueno, entonces tenemos las pruebas de rutina, que todas las conocen, que son importantes, Marlo, y vemos algunos síndromes. ¿Okay? Por acá es una de las cosas que también la literatura no se pone de acuerdo, ¿no? Cuando uno habla de, y eso también es otro concepto, ¿no? Cuando nos hablamos de hematuria, no puede ser que apareció un día. Tiene que ser una hematuria cuando algo se es constante. Pasó un día y ya nomás hubo hematuria, no se le considera como síndrome. Se le considera solamente como un signo de algún problema, no necesariamente renal, sino también de otro tipo que puede significar ese tipo. Entonces, hematuria es algo que se dé de manera constante. Y así en general, en el varón generalmente se tiene hematíes de 0,1 o 0,2 máximo, no es más, y de acuerdo a la edad. Y en la mujer algunas veces le hablan que puede ser hasta 2 o 3. Y esto por el tipo de localización anatómica que tiene la mujer. Ahora, ¿cuál es la particularidad, no? Porque hay microhematuria y microhematuria. Y esto, el macrohematuria, lo estamos viendo nosotros. ¿Okay? Acá ya hay una cantidad, más de 5.000 glóbulos rojos, ¿no?, por milímetro cúbico. Y la microhematuria, acá, por ejemplo, yo le he puesto esto a más, pero la cinta no detecta 1, 2 o 3. Generalmente la cinta detecta más de 5 hematíes en orina. Pero con 5 tampoco se ve que hay hematuria. Es una microhematuria. Entonces, eso es lo que podemos observar nosotros, ¿no? Esa microhematuria puede detectarse con la cinta, sí, pero a nivel de 5, no de 1. Pero ¿cuál es lo interesante de esto, no? Y esta es una de las cosas que siempre hemos reiterado, ¿no? Cuando uno pide un examen de orina, hay que solicitarle que informe todo lo que haya, ¿no? A veces esto no le especifica, a veces hay 2 a 3 por campo, etcétera, ¿no? Pero cuando uno comienza a apreciar, y sí se aprecia, podemos nosotros ver que hay, la mayoría son normórficos, ¿no? O sea, son normales, son redondos, parece un picarón. Entonces, esto de acá nos está hablando que esto no procede de a nivel glomerular. ¿Ok? Procede de túbulo, uréter, urea, vejiga, punto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí no hay deformación. Pero cuando encontramos nosotros medio enhuescado, un hematíe, ¿no es cierto? Estamos hablando de dismórfico. Este hematíe, que puede ser microhematuria o macrohematuria, sí procede a nivel glomerular, porque son muchos lugares que está atravesando con golpes, como se. Entonces, también es una cosa interesante que también debe de grabarse aquí, siendo técnicos, tecnológicos, son nosotros también, para esto alertar al médico, ¿no? Bueno, son cosas que es importante, ¿no? Hay una transitoria, como
hay una hematuria transitoria que no le da importancia, aparece inclusive aquí. Pero cuando uno habla como síndrome, como un signo, síndrome, estamos hablando de persistencia, ¿no? Que puede ser tanto glomerular como extraglomerular. Ahora, y esto también ya le he mencionado muchas veces, ¿no es cierto? Cuando uno ve pintado acá, estamos hablando de dos particularidades, hemoglobinuria o mioglobinuria. Pero cuando nosotros centrifugamos y tenemos un sedimento hemático, estamos hablando de hematuria. Pues es diferente. Y acá hay patología diferente, acá hay patología diferente. El seguimiento de una hematuria, un paciente que ya tiene una cosa hematúrica, de todas maneras hay que hacerle su seguimiento. O sea, no estamos, ¿por qué? No puede ser renal, pero puede ser prostático, puede ser por una tumoración vesical, ¿no es cierto? Pero no se le puede abandonar así por así. Pero cuando hay una persistencia también, ¿qué es lo que debe hacerse? Debe hacerse volver a repetir una muestra a las 48 horas. Si persiste esto, acá se desapareció por alguna razón inflamatoria, golpe, qué sé yo, pero si hay una persistencia después de las 48 horas, hay que hacer toda la disquisición del paciente. Y ahí hablamos de la edad, del sexo, de la patología, de todas esas cosas, ¿no? Y acá vemos, ¿no? La evaluación del paciente con hematuria, si este es un problema glomerular, si es extraglomerular o si también es una idiopática. Puede ser benigna o no, porque ahorita también hay situaciones que se manejan de tipo genético, que aparentemente dijeron que era benigno y después se transformó en una patología gravísima, ¿no? Hay patologías de ese tipo. Hay dos enfermedades que también para mí fue me enteré de esto, ¿no? Bueno, hace ya varios años. Esta nefropatía hematúrica, la nefropatía de Berger, por inmunoglobulina, bueno, yo pensé que era una cosa rarísima, ¿no? Y cuando en la literatura refieren que esta es a nivel de nefropatía primaria, en términos así, es una de las glomerulonefritis más frecuentes a nivel del mundo, ¿no? Quizás acá, que yo sepa nunca, bueno, en mi hospital nunca hemos visto de este tipo, pero es muy probable, ¿no? Es muy probable. ¿Y cuál es la particularidad de este tipo de hematuria, de esta nefropatía? Es que va a aparecer después de una enfermedad respiratoria. ¿Okay? Puede ser viral, ¿no es cierto? Después de una enfermedad respiratoria va a aparecer que apareció este jovencito, porque generalmente son jóvenes, más niños, adultos jóvenes también, y aparece orinando sangre. Entonces, uno tiene que darse cuenta que puede significar esto, ¿no? Porque hay una inmunoglobulina que está, lógicamente, como es renal, la A es una de las inmunoglobulinas de protección mucoso que puede estar alterada. Pero si hay una hematuria persistente también en pacientes mayores de 40 años, que no es la frecuencia, también tiene que determinar que no sea una nefropatía de Berger. ¿Qué cosa es lo que se ve ahí? Empieza con un problema de hipertensión, una hematuria primeramente microscópica, pero persistente, y recuerde cuando aparece en un examen de orina esto, hay que hacerlo nuevamente a las 48 horas. Hay una proteinuria, eso lo vamos a ver en una muestra de orina normal, ¿no? De 0.5 gramos. Ahora, para determinar esto, proteinuria vitrol, hay que hacerlo. Y acá comienza a descender la función renal, o sea, la filtración renal, la urea, la creatinina alterada, todo eso. Y cuando le hacen la biopsia a estos pacientes encuentran pues que hay problemas, ¿no? A nivel glomerular, esclerosis, fibrosis, etc. Y también hay depósitos de complejos de inmunoglobulina a través de la IFA. Inmunofluorescencia vemos nosotros depósitos de inmunoglobulina. Y esto definitivamente puede cargar hacia una patología crónica y también de gravedad, ¿no? Cuando esto ya sucede demasiado, ¿no?
Aunque dice que ahora ya hay posible tratamiento también para esto, hay unos bloqueantes, ¿no? Por eso hay que saber, igual que acá. Una es la nefropatía de Berger y esta es el síndrome de Alport. Y también la segunda es enfermedad renal hereditaria más frecuente del mundo. O sea, al final no conocíamos muchas de estas cosas, ¿no? Y entonces sí son frecuentes, sino quizás nosotros no nos hemos advertido, ¿no? Y acá tiene que ver con problemas genéticos, netamente. Hay problemas genéticos. Hay problemas oculares, problemas, hay microhematuria, porque son enfermedades que eliminan sangre, o sea, elementos formes. Tienen la particularidad de repetir frecuentemente infecciones respiratorias. Hay una, como también aparece esto en joven, comienzan a tener hipoacusia, o sea, hay una etapa de sordera. Hay también afectación, ¿no?, ocular, hay una especie de cono, y puede tener también cataratas, deformaciones de la córnea, etcétera, y que esto definitivamente no es forma, que puede llegar a la ceguera. Hay una proteinuria también manifiesta, y luego esta es una de las cosas que va a la enfermedad renal crónica terminal. Porque la afectación no solamente es de este tipo, sino a nivel también de todo lo que significa a nivel glomerular. Entonces, ¿qué pasa si hay todo esto, no? Hay una cosa sencilla, siempre les he dicho, siempre pidan las pruebas basales, tanto para esta enfermedad de Alport como la enfermedad de Berger, pruebas basales. O sea, hay que ver, hay que determinar que no sea otro tipo de elementos que estén ahí. Luego de ahí comenzar a ver por qué hay hematuria, ¿no es cierto? Hay que desde la adquisición de las hematurias, si hay presión arterial elevada, etcétera, hacerle su ecografía, etcétera, hacerle su examen de orina. Cuando hablo de acá de pruebas basales, acá tengo urea, creatinina, glucosa, hemograma, todo. Estamos haciendo ya, vamos a encontrar acá alteración, vamos a hacer su depuración, porque la creatinina puede estar elevada, entonces todo se ve acá. El examen de orina nos va a ayudar también a ver las pérdidas, las proteinurias, etc. Y si yo estoy pensando por la edad, por la forma como se ha contagiado este niño joven, o sea, le estoy pidiendo inmunoglobulina A, y vamos a ver. Y para ya hacer el diagnóstico definitivo, y ahí se observa, a través de la IFA, depósitos a nivel de las membranas, pues, del inmunoglobulina A, el inmunocomplejo. En el por sí, por la situación que se maneja, y hay una hematuria con otras alteraciones que ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, los signos oculares, esto, ya estamos suponiendo que pueda significar esto con hematuria, con toda la hipertensión y todos los elementos que hay, y la parte anatómica de alteración. ¿Se le pide pruebas basales? Sí, se le tiene que pedir pruebas basales, y depende de la prueba genética. Hay algunos medicamentos que se utilizan para bloquear ciertas cosas de aquí, pero es una enfermedad definitivamente grave. ¿Qué es con la proteinuria? Mencionaba también que esta orina con espuma no 1, 2, 5 segundos, tiene que pasarla, ¿no? Pero esta proteína que está acá, que se pierde por orina, hay unos componentes, ¿no? Generalmente los valores referenciales de las proteínas están de 150 a 200 miligramos en 24 horas. Esos son los valores referenciales, o normales, como lo dicen. Dentro de ello, ¿qué cosa es lo que se pierde normalmente? ¿No es cierto? La albúmina, 30 miligramos de 24 horas, que normalmente dentro de esta cantidad de proteínas es albúmina. Lo que se pierde generalmente es albúmina, propiamente, proteínas séricas, hay otras proteínas que no necesariamente son estos, sino de rango de peso molecular bajo. Hay proteínas como tanforfal. Esto es la cantidad de albuminuria que se ve en nosotros normalmente. Esto es la total. Y esta es una cosa que siempre lo remarco, ¿no? Ya tienen ustedes la hematuria, tiene que ser persistente, no por una sola. ¿Okay?
la proteinuria tiene que ser también persistente. Y cuando hay esta excreción urinaria, y lo vemos en una orina, luego en otra orina, porque hay que hacer el control también de los pacientes igual, con las pruebas basales, con examen de orina igual, cuando vemos que hay una pérdida proteínica persistente, estamos hablando, entonces ya está señalando que es un marcador de daño renal. La proteína sí se vuelve. Ahora, también hay proteinuria por lugar, ¿no? Si es glomerular, siempre estamos hablando que hay filtración de albúmina y la enfermedad por excelencia es la diabetes. Si es tubular, la pérdida de proteína, generalmente la pérdida es la beta microglobulina, que también es una de las cosas que sí está haciendo el diagnóstico ahorita. Eso lo pide mucho el nefrólogo. Y también puede ser también que hay pérdidas de proteínas por sobreproducción. O sea, el glomérulo ya no puede evitar que filtre la proteína, ¿no? Esto es por rebasamiento. Cuando uno coloca la cinta de orina para ver proteína, recuerde, no detecta inmunoglobulina, solamente la albúmina o proteínas totales que llamamos nosotros, pero no inmunoglobulina. No detecta la cinta de orina, ese tipo de proteína que es de otro peso molecular. Ahora, acá hay sensibles límites inferiores, Ancorfal, que lo hemos visto ahí, que son lo normal que se puede estar eliminando. Y lo que es interesante es esto, ¿no? Actualmente ya existe una prueba dentro de las proteínas que se llama la microalbuminuria. Cuando nosotros tenemos generalmente tiene que ser menos de 30, lo normal. Cuando supera más de 30 miligramos de 24 horas, la microalbuminuria, no la albúmina, sino la microalbuminuria, generalmente está comprendiéndose eso que es un factor de riesgo. Nos está diciendo, ojo, me estoy convirtiendo en un factor de riesgo para una insuficiencia renal terminal y me está diciendo cuánto tiempo tengo de vida. Es casi en exclusividad en 2 pacientes, diabético e hipertenso. Entonces, para estos casos en los cuales haya este tipo de problema, sí hemos visto, tenemos pacientes renales diabéticos, uno de ellos tiene 1000 de estos. O sea, ¿qué me está avisando? Que está entrando a una insuficiencia renal crónica, pronto a la terminal, y la sobrevida es muy corta. Porque es como si esto revelara que está viendo los glomérulos. Y en caso de la plomocitosis, por orina se puede hacer una prueba, ¿no? Que se llama proteína de Bence-Jones. Ya para ver problemas de autoinmunidad, ¿no es cierto? Hay una mieloma, esas cosas que pueden estar ocasionando también daño renal. Este es otro tipo de prueba. Ya casi se está dejando de lado porque hay otras pruebas mucho más sensibles que provocan tanto cuando hay lesiones renales por enfermedades autoinmunes, y hay otra prueba que se está manejando. Pero lo estoy mencionando. Ahora, ¿qué hay que hacer también con esto? Y nuevamente lo estoy repitiendo, ¿no? Cuando la tira nos dé proteinuria positiva, sea 1, 2, 3 cruces, no vayan a decir que esto ya es síndrome nefrótico. Se confirma con la proteinuria de orina de 24 horas. Esto sí nos va a dar diagnóstico definitivo. La proteína que podemos tener mayor de 3.5 y generalmente es de tipo glomerular, ¿no? Y también igual nos ayuda a nosotros también a hacer toda una circunstancia de manejo también. No debe de... También es importante realizar no solamente la parte del laboratorio, sino también ecografía y también la biopsia, que son pruebas complementarias también igual. En caso de hay pérdidas también por enfermedades autoinmunes, las orinas también se le hace también electroforesis para determinar que haya una lesión renal por enfermedad autoinmune, pero lo hacen a través de electroforesis. No es una prueba de orina simple. Y acá vemos nosotros, cuando las proteinurias son menor de 2, acá no está refiriendo que sea
nefrítico, sino qué nos está diciendo ya, porque es lo que hemos mencionado antes, que puede ser de origen tubular también, hay una disfunción. Y esto tiene que ver con la concentración, con ansiedad, el manejo de hidroelectrolítico también, volumen, ¿no? Nos está permitiendo también hallar esta relación. No es solamente la prueba, ¿no? Por eso acá solamente estamos mencionando prueba de laboratorio, pero sí, lo que yo le mencioné antes, y lo repito. Signo precoz del daño vascular glomerular, microglomerular. Y la beta 2, que también mencioné como proteína que se pierde a nivel tubular. ¿Para qué no se utiliza? Es una proteína tubular. Entonces el daño tubular, el daño netamente glomerular, eso es lo que el nefrólogo mucho utiliza esto, ¿no? Para ver si hay compromiso tubular también por las concentraciones, la densidad, que es una de las cosas que se puede hacer. Ahora, ¿qué hay con el síndrome nefrótico? Ya nos estamos un poquito más. Esto ya es conocido por solamente mencionarle, ¿no? Proteinuria mayor de 3.5, 24 horas. Generalmente los niños también la proteína tiene que calcularse, ¿no? 50 miligramos por el kilo de peso del niño por día, en 24 horas, para determinar también que sea una proteinuria correspondiente al síndrome nefrótico. Debe haber hipoalbuminuria, hipoalbuminemia, digo, menor de 3. Es diferente a esto, ¿eh? Porque esto es en orina y esto es en sangre. Edema, hipercolesterolemia, porque hay una situación también de alteración de la lipasa, como también de los aprovechamientos de los lípidos. Hipercoagulabilidad también hay eso, y la trombosis, que tiene que ver con esto también igual, ¿no? Y el compromiso. Una de las cosas que yo le planteaba, le decía a veces a los alumnos, ¿no? Muy bien, ¿qué prueba de laboratorio? Allí mostrando, ¿no? ¿Qué prueba de laboratorio le puedes pedir? Para una proteinuria primaria, sí, porque tenemos que todavía manejarlo así nosotros. Primero le pido un examen de orina, ahí se vio las proteinurias. ¿Por qué no me voy a pedir un examen, una proteinuria 24 horas cuando no sé todavía si está eliminando proteínas, ¿no? Sería, o sea, como un screening, su orina siempre. Yo veo que tiene proteínas que está perdiendo, le pido una proteinuria 24 horas. Entonces sí, ya tengo dos pruebas, ¿no es cierto? Examen de orina y esto. Si es una hipoalbuminemia, ¿qué examen de laboratorio le pido? Pues lógico, proteína y albúmina en sangre, porque tengo que ver que hay hipoalbuminemia. Si tiene hipercolesterolemia, el perfil lipídico. Eso nos va a ayudar a esto. Y acá son pruebas de coagulación. Y ahí vemos nosotros, ¿no? Hay lesiones, se permite, y este es el podocito también. Y esta es una de las cosas que también se están conociendo más. Ustedes cuando vayan renal se van a dar cuenta, el síndrome nefrótico primario y secundario, ¿no? Ahora, uno podría decir, ¿y qué le pido a todo esto? Recuerde, cada enfermedad significaría, pues, que tendría que ponerle a cada uno lo mismo, ¿no? No en la circunstancia de la, podemos decir, la habilidad de la enfermedad nos hace ver qué cosa le pido, porque acá inclusive se ven acá, también hay lupus, diabetes. Entonces, no, pero me están pidiendo pruebas renales, está bien, pero tengo que pedirle de esta manera glucosa. Y acá en este caso tengo que pedirle también anticuerpos nucleares, porque también esto provoca el síndrome nefrótico. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo estoy agregando pruebas con respecto a la enfermedad, que me va a dar un síndrome nefrótico, eso indudablemente, pero no voy a decir pruebas basales y urea-creatinina, ¿no? Tengo que también dar la etiología. Por eso que acá más o menos le he hecho un esquema, ¿no? Pruebas basales, definitivamente, porque acá glucosa, urea-creatinina, examen de orina está acá. Y acá es una prueba complementaria para determinar el grado, ¿no es cierto? Para ver si es un síndrome nefrótico. Perfil lipídico porque tiene colesterol. Perfil de coagulación porque tiene problemas de coagulación y trombosis también. De creatinina porque eso es el progreso de la enfermedad. El ANA porque estoy pensando que sea por un lupus. Serología porque acá tengo que ver no solamente el virus, sino también la serología de DRL para poder diagnosticar con este también.
Factor reumatoideo porque también la artritis reumatoidea provoca, y estos dos son iguales. El HIV porque también provoca lesiones renales. La toxicología porque también hay productos tóxicos y metales pesados que también provocan lesiones renales, síndrome nefrótico, porque también hay genética y esto al final la biosis. ¿Se dan cuenta? Entonces, si no tendría que pedir todo esto, pero esto ya está dirigido a ciertas enfermedades, una parte teológica. Y eso es lo que nosotros tienen que hacer ustedes para poder terminar. Y imagínense, acá también hay neoplasia, ¿no? Eso implicaría también hacer biopsia, no solamente ese nivel, sino también hacer otro tipo de exámenes hematológicos. ¿Se dan cuenta? O sea, hay un sinnúmero de cosas, acá hay la parte genética, etcétera, que también tenemos que investigar. Por eso que esta es una generalidad, y ahí nos enfocamos nosotros a la enfermedad. Ya la etiología la tenemos, ahora tenemos que evaluar la parte renal. Cómo se deprime su área de filtración glomerular, cómo lo manejo a nivel hepático, cómo lo manejo a nivel hemostático, es otra cosa. Eso ya implica también otras pruebas que también ustedes deben tener en la mente, ¿no? Y el síndrome nefrítico, que también implica el edema, hematuria. Acá hay presencia mayormente de cilindros, hay oliguria, puede ser también oligoanuria o a veces estar también normal, pero está entrando a ese nivel, ¿no? Siempre vean las cantidades extremas, vean esa situación. Hipertensión y deshidratación aguda. Y generalmente esto está debido a una glomerulonefritis postinfecciosa. En el 80%, eso es lo que dice la gente, los nefrólogos, corresponde al estreptococo beta. Y una proteinuria menor de 3 para ser nefrítico. El otro es mayor de 3.5 nefrótico. Y acá tenemos nosotros igual, miren, igual que hemos visto en antes con esta patología hematúrica, acá, glomerulonefritis primaria, nefropatía IgA de Berger, ¿no es cierto? También membrana proliferativa y endocapilar o intracapilar. Estas son modalidades primarias. Primaria porque no sabemos por qué aparece. Algunos sabemos solamente porque hubo una situación viral primaria. También tenemos nosotros que puede ser postinfecciosa. Esta es la primera. Estreptococo beta hemolítico grupo A. Pero no solamente la misma. ¿Ok? Puede haber todos estos tipos, aún más todavía hay gérmenes, aquí hay virus, aquí hay micosis y acá hay parásitos. Todos estos pueden dar este compromiso de lesión renal como síndrome nefrítico. Pero como la mayoría está dado al estreptococo beta, por esa razón que tenemos una particularidad de pedir ciertos exámenes. ¿Ok? Y esto tenemos nosotros por consiguiente, ¿no? En una glomerulitis postestreptocócica, generalmente son jóvenes, niños, yo he visto estos casos, después de un proceso faríngeo, no tratado, no curado adecuadamente, pero también hay asintomáticos, ¿no? Que también localizan ahí al germen. Y va a haber un edema duro, ¿no? Frío, duro, a veces urgente, pero duro, no deja fovea. Y también va a haber hipertensión, proteinuria, también oliguria, va a haber compromiso también de componente urea creatinina, ¿no? Va a haber hematuria y también la baja de complementemia. Esta es una de las cosas que ahorita se está dando el diagnóstico. O sea, la baja del complemento que se deposita como un complejo inmune a nivel del glomérulo, los pediatras están utilizando mucho esto como diagnóstico de esta lesión postestreptocócica. Y esto es lo que generalmente se hace, una glomerulonefritis proliferativa, intracapilar, difusa y exudativa. Entonces hay un elemento reactantes, mencionaremos hasta la interleuquina ahí también. Hay una característica, los depósitos se dan y parece que fueran una joroba, lo que llaman, ¿no? Ahí están las jorobitas, ¿no? ¿Qué cosa hay ahí? En la microscopía electrónica se ven segmentos glomerulares con depósitos inmunocomplejos de forma de joroba.
Y en el IFA encontramos depósito IgG, GM, complemento 3, un patrón glomerular, etcétera, y miren, en membranas basales del glomérulo y el mesanco. Entonces, la proliferación de esto definitivamente es mal pronóstico, ¿no? Si no se detiene. Y estos son los exámenes de rutina para esto, ¿no? Hemograma, lo he puesto así ya, examen de orina, urea, creatinina, proteína. ASO si es estreptococo, ¿eh? Pero si esto es debido pues a una hepatitis B, no le van a pedir estreptococo, van a pedir ASO. Tendría que pedirle, buscarle hepatitis B, ¿no es cierto? Antígeno de superficie o antígeno australiano. Glucosa también hay que pedirle, porque hay lesiones también pacientes con problemas diabéticos. Medicamentos, si hay esto. Cultivos, si hay un proceso también de infección aparte, ¿no? ANA, si también hay un compromiso de enfermedades autoinmunes. Bueno, ya puse acá complemento. Serología, otro tipo de serología y la biopsia. ¿Se dan cuenta? O sea, esto de acá es casi como exclusividad para el paciente con esto de acá. Esto de acá, generalmente está utilizando las cuestiones virales. ¿Qué hay con insuficiencia renal aguda? Elira, uno dice falla renal aguda, también se está hablando mucho, ¿no? Acá hay una disminución brusca, la función renal es reversible, hay una retención nitrogenada. Esto lo hemos visto mucho en pacientes de UCI, ¿no? A ellos siempre, a los pacientes les hacen diálisis, pero no porque estén en una insuficiencia renal crónica, ¿no? Sino generalmente hay ese tipo obstructivo. La etiología es variable, y también igual, si esto no se soluciona, es como se le mete acá la incidencia en hospitalizados de UCI entre el 5 al 30%, por multitud de razones, ¿no? Hay las complicaciones que tienen no solamente a nivel renal. Puede haber una oliguria o una inuria también inferior a 100. Y también puede haber un sinnúmero de sintomatologías no muy claras. ¿Qué hay? O sea, en la función renal hay fallo del equilibrio ácido-base electrolítico, incapacidad de excretar productos nitrogenados. Hay una variabilidad también de cosas. Hay hiperrenal, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con volumen. Hay porrenal, que son las obstructivas, y hay parenquimal, propiamente del riñón en este caso, ¿no? Eso ustedes lo van a saber más que yo. O sea, ¿qué pruebas se puede solicitar generalmente? Acá pruebas basales totales, ¿no? Porque el paciente no solamente es enfermo de riñón, sino hay otros procesos también hasta infecciosos. Ácido base, sí. Entre ellos también, no solamente sodio, potasio y cloro, sino también proteinuria, el calcio y fósforo también hay que pedirle. Ácido úrico, porque puede ser el proceso obstructivo. De todas maneras, determinar que hay una etiología, hay que hacer ecografía y cultivo que puede ser también de carácter infeccioso. Entonces, esto de acá solamente son, como se dice, generalidades, ¿no? Muchas veces esto es de carácter obstructivo. Entonces, limitándose, como hay pacientes prostáticos, hay pacientes con cálculo, etcétera, que puede provocar también estas manifestaciones que son reversibles la primera semana. Después de las 3 semanas ya no. O 3 meses, digo. Después de eso ya no. Pero igual, las primeras semanas, se dice que en este caso una agudez se debe descartar las primeras semanas, porque si no ya comienza a provocar lesiones mucho mayores, ¿no? Eso se ha visto en los pacientes, sobre todo los pacientes de UCI. La semana tienen que solucionar 48, 72 horas, ya tienen que hacerle su diálisis, que generalmente van a diálisis la mayoría de estos pacientes, y superan, ¿no? Liberan sus cuadros, o revierten sus cuadros, de cualquier tipo sea, ¿no? Que no sea renal, generalmente de volumen también igual puede provocar ese tipo de cosas. ¿Qué hay con esto? Ahí también es una prueba progresiva,
va de la agudez a 3 meses o más, ya es irreversible. Y la tasa de filtración glomerular generalmente cuando estamos hablando de una crónica se está hablando de que debe estar en menos de 60 mililitros por minuto. Es un paciente de 1,73 m de metro cuadrado. Igual acá, hay mucha sintomatología igual que la aguda, pero acá ya comienza una alteración tanto de urea-creatinina, uremia igual, ¿no? Es una alteración ya a nivel sanguíneo y también hay una situación de alteración de los electrolitos. Acá es porque hay una pérdida progresiva de nefrones. Se dice, y esta es una de las cosas que sí hemos visto, que los síntomas se aprecian a la pérdida, miren, casi del 90% de la función renal. Recién aparece. Y eso sí lo hemos visto, ¿no? A veces bajan la filtración de 120, 80, 90, 70 y todavía están con, ¿no? No hay mucha alteración, pero ya cuando hay mucha pérdida, porque ese proceso irreversible, ya comienzan a tener problemas de otro tipo, ¿no? ¿Y qué puede haber? O sea, estas son las causas frecuentes de eso. Y siempre la diabetes está por arriba, ¿no? Del problema que hay. Y únicamente las infecciones repetidas. Estas son las enfermedades renales, que hay tipo vascular, oral, tubo intersticial también, que va a implicar una enfermedad de insuficiencia renal crónica. ¿Qué pruebas? Casi las pruebas mismas de la aguda se piden, pero ¿qué remarca aquí? ¿Qué se remarca mucho aquí? Generalmente es la hormona paratiroidea, la eritropoyetina, el tébeno y la vigilancia de la orina y la presencia de la hematuria. Cuando aparece una hematuria constante en estos pacientes es un signo de alarma. Entonces, se puede tomar todo lo que es en la aguda, sí, pero aquí hay un compromiso de hemorragia digestiva, hay una anemia ya progresiva, y como acá hay un problema del calcio y fósforo, ¿no? Porque ya comienza a tener problemas de osteoporosis, un sinnúmero de elementos, ¿no? Osteoplásticos. Entonces se le pide esto porque descartar, ¿no? Que no sea también por problema de hiperparatiroidismo. Y la orina simple es como un monitoreo por la presencia de hematuria. Y comienza a haber hematuria en estos pacientes crónicos de manera constante, es un signo de mal pronóstico. Por último, creo que nos falta ya dos, de manera muy genérica nomás. Las tubulopatías son alteraciones clínicas, ¿no? Generalmente donde hay una disfunción, etcétera. Es un grupo también heterogéneo, variable. Hay perinatales, hay un sinnúmero de presentaciones también, ¿no? De verdad que no hay, nunca, son cosas ya que ustedes tienen que conocerlo más que yo. Pero ¿qué hay? Si uno se pone a mirar, hay desde problemas genéticos, problemas de alteración, problemas de patologías indubitables, pero si acá también podemos nosotros ver que también hay otro tipo de problemitas también, la diabetes, ¿no? Son cosas que, si no, bueno, no precisar todo esto, solamente mencionarles que también hay tubulopatías en esto. Y una de las cosas que quizás aquí era, que hemos mencionado también, el examen de orina, electrolitos, que es importante para ver. Se puede inclusive hacer el estudio de electrolitos en orina, sodio y potasio también, si que se está perdiendo. Verle la densidad, o sea, constantemente, también porque eso tiene que ver con concentración. Y la beta 2 microglobulina también que hemos visto, que también es el diagnóstico para lesiones de tipo tubular. Y lógicamente, en un examen de orina, que ya ustedes lo han visto anteriormente, y también en la práctica, lo del día de ayer, son las células. Hay células intermedias, o células renales, que llaman tubulares,
también nos va a decir que hay un problema de tipo tubular, inclusive hasta por toxicidad. Y eso también tiene que ver con componentes medicamentosos también que provocan eso. Y por último es esto, las infecciones, el ITU. Ya no se estila, antes se me decía 100.000 colonias, ¿no? Ya no existe eso. Ahora son unidades formadoras de colonia, pero hay estudios de años en los cuales ya no necesitamos tener una cantidad, sino el aislamiento de germen, que puede ser de alta o baja, el aislamiento de germen y la sintomatología del paciente. Y en esto también podemos ver que no hay un hito tanto no complicada como complicada, generalmente tiene que ver con problemas anatómicos, resistencia múltiple, que actualmente no existe esto. Este es un gran problema. Están haciendo un trabajo de investigación, durar más o menos 3 años. Es un trabajo de investigación que se está haciendo en otra universidad, no digo cuál, y se están haciendo con universidades también extranjeras. Es un trabajo muy arduo, muy grande, debería estar, o sea, por la pandemia ha bloqueado muchas cosas, pero el próximo año debe haber una referencia. Ya han pasado más o menos 2 años para eso. Es un trabajo muy grande. Entonces, quieren ver también este tipo de cosas, una resistencia. Y esto sería interesante tenerlo porque en la actualidad nosotros tenemos muchas complicaciones. Y una ITU complicada, generalmente de pacientes que están en UCI. La mayoría son resistentes, ¿no? Y utilizan un germen por excelencia, ya es la pseudomonas. Entonces, vemos esta situación también, que es lo más frecuente. ¿Qué cosas se tiene que agregar aquí? Ustedes ya saben que un basal es importante, porque acá no tiene que ver la edad, el sexo, condición, el estado de gestación o no. Entonces, todo eso, el paciente diabético, hay que hacerle control. Entonces hay que hacerle su basal, glucosa urea, todo. Pero como esta es una infección, hay que ver si es constante. ¿Qué se agrega? Nada más un orocultivo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué se agrega a estas enfermedades infecciosas? Un orocultivo. Pero ¿por qué tengo que darle glucosa? Porque puede ser diabético. ¿Y por qué puedo pedirle un hemograma? Porque debe ser un niño que tal vez tenga infecciones repetidas. Y luego ver si las infecciones que normalmente deben de pasar y se complican o existen. Entonces hay que hacer el estudio de citoscopía y un sinnúmero de elementos, ¿no? Tránsito, unipografía u otros elementos también radiológicos de importancia. Pero aquí, ¿qué se lleva cuando hay infección urinaria? El que se agrega es un orocultivo, nada más. ¿Ok? Entonces se dan cuenta, hemos revisado someramente las cosas, pero lo que ustedes tienen que hacer es ¿no? basarse un poco acerca de un poco la clínica ustedes y determinar qué pruebas pueden realizarse de complemento. Pero les digo una verdad, es las pruebas basales tienen que hacerse. Hasta ahora, aunque no nos guste, se debe hacer pruebas basales para ver la situación del paciente. ¿Ok? Eso es todo. Ya estamos en hora, hay que ir a clase. Bueno. Buenas tardes con todos. Y ya subí, por si acaso, ya subí la clase también. ¿Ok? Buenas tardes.